Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta nuestra tercera plática sobre el pueblo sacerdotal, basado desde una interpretación y reflexión del Antiguo Testamento. En la primera plática les compartía cómo el sacerdote Melquisedec, que aparece en el capítulo 14 del Génesis, llega con Abraham para bendecir la obra de Dios en su vida. Y entonces vemos cómo en la persona de Melquisedec ya empezamos a prever, o Dios nos muestra el eterno sacerdocio de Cristo, un sacerdocio que existe desde toda la eternidad. Ya les decía que el sacerdote, independientemente de cualquier religión, independientemente de cualquier práctica de fe, la figura de un sacerdote, y cuando digo sacerdote de nuevo, no me refiero específicamente a un sacerdote católico, sacerdote ministerial como católico, sino que un sacerdote como una persona, un individuo que representa un mediador, una persona que conecta o ayuda a hacer la conexión entre Dios, entre lo divino y lo mundano, lo terreno. Pero en Cristo, Dios nos revela el verdadero sentido, identidad y función del sacerdote. Entonces, el ser humano tiene el deseo de lo divino, pero por su propia cuenta no puede hacer esa conexión con Dios. Pero entonces Dios, con Cristo, restablece el vínculo perdido entre Dios y la humanidad, ese vínculo que se perdió por el pecado de nuestros primeros padres. Pero entonces desde toda la eternidad ya existía en Dios el plan de que siempre estuviéramos unidos a Él, de que siempre permaneciéramos en su presencia. Pero que solo lo divino puede restaurar lo que se perdió. El ser humano no puede restaurar por su propia cuenta lo perdido. Pero entonces desde toda la eternidad Dios ya tenía en el plan de salvación el sacerdote que mantiene el vínculo entre Dios y lo humano. Y en la persona después hablamos sobre Abraham e Isaac y cómo Abraham de cierta forma representa al Padre que ofrece a su Hijo Jesucristo, como ya nos lo dice San Juan en el capítulo 3, versículo 16, de que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único Hijo, para salvarnos, no para condenarnos. Y entonces de cierta forma Abraham, que ofrece a su hijo Isaac, manifiesta a nosotros el corazón amoroso del Padre, que va hasta el extremo por salvarnos. Y en Isaac vemos la persona de Jesús también, como Isaac es la ofrenda y como Jesús también es la ofrenda. Pero en la persona de Isaac y Abraham, juntos, si uniéramos, por decirlo así, a Abraham e Isaac, viéramos que Jesús pues también es como Abraham. Jesús es el que ofrece. Ya decimos en la espiritualidad de la cruz que Jesús es sacerdote y víctima, y los que viven la espiritualidad de la cruz pretendemos vivir esa transformación, que nuestra vida sea una constante ofrenda, oblación, decimos, un ofrecimiento al Padre por la salvación de la humanidad. Entonces, nosotros estamos ofreciendo nuestra vida por la salvación de las almas, pero a la misma vez somos los que ofrecemos y nosotros mismos nos ofrecemos. Entonces se unen estas dos características, del que ofrece y el que es ofrecido. Y eso se une en nuestra vida. Y en Jesús
se une esto perfectamente porque Él es Dios y Él es hombre. Y entonces nosotros, al imitar esto en Jesús, se restaura en nosotros lo que el pecado nos ha quitado, lo que el pecado ha corrompido, lo divino que existe en nosotros, nuestra alma. Pero entonces, al llegar a los sacramentos, al participar en las cosas de Dios y recibir su gracia con fe, con esperanza, esa gracia nos va transformando, y dirían los padres y las madres del desierto del siglo IV, 3 y 4, que somos divinizados. De cierta forma vamos siendo más y más hechos a la imagen, restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Porque dice en el Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero el pecado ha distorsionado esa imagen, ha corrompido, manchado esa imagen. Y entonces la gracia de Dios en Cristo Jesús está restaurando a través del sufrimiento, a través de las pruebas de la vida, está purificando y restaurando en nosotros la imagen divina que el pecado ha distorsionado. Y entonces, en esta plática hablaremos cómo Moisés viene a mostrarnos el camino de esa transformación y de purificación, y cómo Moisés es un precursor, es quien nos empieza a enseñar la misión de Jesús. Por eso esta plática le puse como nombre tregua de liberación, un camino de liberación, una jornada de liberación de la tierra de esclavitud a la tierra prometida. En nuestro caso, de la esclavitud al pecado a la liberación, a la celestial Jerusalén. Pero que ese pasaje sucede cuando pasamos por las aguas del bautismo. De igual manera que los israelitas, guiados por Moisés, pasaron de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida, pero primero tuvieron que pasar por las aguas del Mar Rojo. Y entonces las aguas del mar para nosotros representa el bautizo. Nosotros pasamos también de esclavitud al pecado a la liberación. Entonces, como tarea les dejo que lean el relato de Éxodo desde que Moisés nace hasta el momento en que lleva al pueblo a la liberación, que no fue un camino nada fácil. Pero sí, para ayudar a ponerlo en contexto, para darles una idea más o menos pues, de este proceso, cómo Moisés vino a representar para nosotros a Cristo Jesús y mostrarnos ese camino, pues es importante saber pues, de que Moisés nació hebreo, pero fue criado como egipcio. Dice en la escritura que la mamá de Moisés pues lo dejó ir en el río y lo encontró la hija, creo, si recuerdo, no mal recuerdo, la hija del faraón encontró a Moisés en una canastita en el agua en el río. Y entonces ella lo crió como su propio hijo. Entonces eso a mí me dice que él fue criado con los valores, con las enseñanzas, con el idioma de los egipcios. Y más aparte, siendo parte de la realeza, siendo parte del reino, del reinado, de la familia del reinado, del faraón. Entonces fue creado como realeza, como egipcio. Y más aparte, después él fue básicamente como un gerente de los esclavos. Entonces, toda esta enseñanza, toda esta educación va formando en él, en Moisés, una identidad. Soy egipcio, soy de familia, pues soy familia del faraón y soy el gerente. Entonces, tengo mi identidad cultural, tengo mi estatus en la sociedad.
y tengo mi función, soy el gerente. Entonces, toda una identidad, y con esa identidad crece y se va formando él en esa identidad. Pero después Dios le llama para que él libere al pueblo de la esclavitud, de que libere a los israelitas de la esclavitud. Y entonces, después conoce a Moisés, Dios le revela que él es por nacimiento hebreo. Entonces, imagínense lo difícil que ha de haber sido tener que reaprender y aceptar esta identidad, de darse cuenta, pues no soy quien yo pensaba que yo era, sino que soy un hebreo. Y pues para él ser hebreo pues era ser un esclavo. Esa era la identidad de los hebreos. Pero entonces Dios le revela a él, pues no, tú eres de esa misma familia, de esa misma sangre. Esos que tú ves como esclavos son tu familia, tú eres de esa sangre. Pero entonces este proceso lo lleva a él a una reintegración, de cierta forma a desestructurar, a quebrar con esa identidad, con esa imagen que él tenía de sí mismo. Y al quebrar con esa identidad, va transformando Dios a Moisés. Porque Moisés tenía que ser primero purificado para poder ser el líder del pueblo de Israel. Tenía que primero pasar él la transformación personal para que el pueblo de Israel confiara en él y lo siguiera, y para que él tuviera la fuerza también para hacerlo. Porque imagínense también, los israelitas por 400 años, por 4 siglos, su identidad como personas era de ser esclavos. Era tanto la identidad arraigada en los israelitas que después, cuando están en el camino de la liberación, pues están quejando con Dios, están quejando con Moisés de todo, porque se dan cuenta de que pues la libertad no era lo que ellos pensaban, porque Dios no los quería liberar de la esclavitud física nada más, sino que también liberarlos de esa falsa identidad que habían asumido. Y entonces Dios quiere liberarlos de esa falsa esclavitud, pero es un proceso de purificación, porque es ir rompiendo con ideas, con imágenes, con percepciones e interpretaciones propias y humanas. Pero entonces Dios purifica primero a Moisés para que por medio de su purificación Él los pueda guiar por este camino de purificación, porque el camino en el desierto eso fue, un camino de purificación. La liberación no fue simplemente como que ya nos cortaron las vendas y ya o las cadenas y ya nos podemos ir libres, sino que es reaprender también cómo vivir, es reaprender a asumir una nueva identidad. Porque el ser libre no es simplemente hago lo que se me pegue la gana, sino que la libertad es tomar conciencia de que somos agentes libres de nuestra vida, de que nosotros, Dios nos da la libertad de elegir nuestro destino y de hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos hacer de ella. Independientemente de lo que Dios nos pida a nosotros, Él nos da la libertad de escoger el camino que elegimos para nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere restaurar en nosotros. Él no quiere que seamos libres simplemente para hacer lo que queramos hacer, sino que seamos libres para Él. Y la libertad para Dios no es libertad externa, sino la libertad del ser, del alma, del corazón, de la mente, de nuestras facultades, de los sentidos, de que no somos esclavos al pecado. Entonces, la purificación que vive Moisés se convierte de cierta forma como el patrón a seguir para los israelitas. Entonces, de esa misma forma, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para mostrarnos el camino de la libertad.
Y hasta el último instante de su vida, Jesús nos muestra y nos dice que Él es libre a escoger, para elegir. Dice, antes de que lo crucifican, cuando lo están enjuiciando, Él dice, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Aún al último momento, justo antes de que lo vayan a crucificar, Jesús afirma que Él es libre, que nadie le va a quitar esa libertad interior, y que su identidad y su libertad está fundada en su identidad como hijo amado de Dios. Su identidad está fundamentada en eso. No está fundamentada porque Él pueda elegir o hacer lo que Él quiera. No, su libertad está en el hecho de que Él es hijo de Dios. Entonces, desde esa forma nosotros, al seguir a Cristo Jesús, aprendemos lo que es ser hijos e hijas de Dios. Que nosotros somos libres, sí, para escoger nuestra vida, pero cuando no vivimos según el plan que Dios tiene para nuestra vida, es cuando vivimos frustrados, frustradas, le perdemos el sentido a nuestra existencia, nos convertimos en amargados, amargadas, y echamos vigas por todos lados porque estamos insatisfechos de la vida. Y la satisfacción no se encuentra en las cosas de este mundo, sino que, diría Jesús, nuestro alimento, su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que no seamos esclavos del pecado. Y entonces, por las aguas del bautismo, nosotros somos liberados de la tierra de la esclavitud al pecado y introducidos a la nueva Jerusalén. Y por nuestra participación en los sacramentos, recibiendo la Santa Eucaristía, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, viendo a la confesión, participando en actividades comunitarias, porque nuestra fe no es una fe entre Dios y entre mí. Sí, es parte, pero nuestra fe también depende de la comunidad, porque somos un solo cuerpo. Entonces, nuestra participación en todo lo que tiene que ver con la iglesia es lo que nos va transformando, nos va purificando en Cristo Jesús. Y Cristo nos muestra por el sufrimiento que Él vivió lo que es ser hijo de Dios. Y entonces Jesús sufrió. ¿Nosotros qué podemos esperar? Pero es el sufrimiento que nos lleva a una asimilación más profunda a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Y entonces Jesús es el que nos muestra el camino de purificación. Como Moisés también fue purificado de esa identidad, Cristo nos muestra la purificación de lo humano para que resplandezca lo divino en nosotros, lo que el pecado ha distorsionado, lo que ha manchado el pecado. Y por lo que nuestros pecados pues a veces se mancha, pero por eso tenemos los sacramentos, para fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo, pero también para ser lavados y purificados. Y entonces, mis hermanos y mis hermanas, que nuestro Señor Jesucristo, tal como fue Moisés el líder de su pueblo a la tierra de libertad, que confiemos plenamente que tenemos a nuestro pastor, nuestro guía Jesucristo, que nos guía por el camino del Mar Rojo, que nuestra vida es una jornada, es una tregua. No nos acomodemos en esta vida, pero vivamos confiados de que vamos caminando con Jesús y esforcémonos por caminar con un corazón sincero y puro. Esforcémonos por caminar con un corazón recto y convencido del amor del Padre. En estos tiempos de la pandemia, pues es una etapa de la humanidad, de la historia de la humanidad, pero es una oportunidad propicia, es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Podemos renegar y quejarnos de lo que está pasando, o podemos tomar esta oportunidad
para reafianzarnos en nuestro compromiso con Dios, para entrar en una comunión más profunda con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Que las circunstancias de esta vida, de estos tiempos, no nos hagan desfallecer, que no nos hagan tambalear, que no nos hagan dudar. Bueno, más bien que no nos hagan, no que no nos hagan esas cosas, sino que no nos dejemos llevar por esas cosas. Que si llega la tentación a dudar, agarrarse de Dios con más fuerza. Que si llega la tentación de renegar, darle gracias al Señor por la prueba, porque en la prueba es donde quedamos purificados. Y que nuestro Señor, nuestro Padre Dios, mis hermanos y mis hermanas, los bendiga en todos sus propósitos, pero en especial en esos que realmente son de agrado al Padre y que nos van a llevar a cumplir su santa voluntad, ya sea en el trabajo, en la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, y en nuestra participación, en nuestro involucramiento en los eventos, en las pláticas de nuestra parroquia, en la Santa Misa. Que eso siempre sea el fundamento y que no olviden que Dios los ama, los amo y los quiero yo también. Dios los bendiga.